Hola a todos, en este vídeo de Google Docs vamos a iniciarnos con esta aplicación. Abriremos un documento en blanco y también veremos cómo abrir documentos plantilla. Seguiremos por el tema de la configuración de páginas y finalmente veremos cómo insertar distintos tipos de elementos que nos ofrece Google Docs. Bien, vamos allá. Para abrir un documento en Docs de Google podéis ir directamente a través de su URL de esta aplicación o bien entrando en vuestro Drive, haciendo clic aquí en Nuevo y tenéis unas primeras opciones que es Documentos de Google. Bien, si os fijáis tenéis una flechita y es que podéis abrir un documento en blanco o partir de una plantilla. Si clicáis desde una plantilla, se os abre una página con distintas plantillas. ¿Veis? Que os ha generado la aplicación. En este caso, la institución donde está vuestro G Suite y también aplicaciones en general. Bien, podéis partir de una de estas plantillas o, como os he comentado, en este caso abriremos un documento en blanco. Bien, primeramente os recomiendo siempre poner el título de vuestro documento. Y vamos a ver ahora aquí en la principal, o en el menú principal, en archivo, tenéis la configuración de la página. Es el primer aspecto que vamos a ver y es que en esta parte del menú tenéis la opción de configurar la página antes de empezar con, por ejemplo, la orientación. Si queréis una orientación de la página vertical o horizontal, el tipo de tamaño del papel, el color de la página y los márgenes. ¿Sí? Estos márgenes y esta configuración en general la podéis establecer como predeterminada. En este caso la vamos a dejar tal y como está. Bien, más opciones. Recordad que aquí en archivo tenéis para crear un nuevo documento o para abrir uno. También podéis crear una copia de este archivo que estáis utilizando. Más adelante veremos cómo descargar este documento, el tema de los historiales. Siempre tendréis también la opción aquí de cambiar el nombre, aunque clicando encima del título podéis volver a cambiar el nombre. Bien, podéis mover la ubicación de este documento a través de este botón, mover a, o también yendo a vuestra unidad Drive y botón derecho y mover el documento. Mover este documento a la papelera, por lo tanto, eliminarlo. Más adelante también veremos el tema de la publicación. Y finalmente aquí podéis elegir el idioma a través del cual vais a redactar el documento y algunos detalles del documento. ¿Veis? En este caso la ubicación, quién es el propietario. Esto nos va a servir, será muy de utilidad, ¿no? Para cuando nos compartan distintos documentos entre varias personas. La última vez que ha sido modificado y la vez que fue creado. En este caso, como lo hemos creado hoy, pues ha sido ahora mismo en este momento. Bien. Debajo del menú principal tenéis una barra de elementos, de herramientas, las cuales algunas de ellas os sonarán si estáis habituados a trabajar con procesadores de texto, ¿no? Pues para deshacer y hacer las acciones, para imprimir, para copiar formato. Aquí también tenéis el zoom de la página si queréis hacer más o menos zoom. La tipología del texto, si os fijáis, tenéis un estilo de título, uno de subtítulo, de título 1, 2, 3 y aquí en opciones podéis guardar estas tipologías, estos estilos como estilos predeterminados. Bien, también tenéis la tipología de letra, hay varias aquí, el tamaño de la letra, si queréis un estilo de negrita, cursiva o subrayado, el color del texto. Vamos a cambiar por aquí el color. El subrayado del texto, sí que a veces aparece en el mismo icono que el del color y os sale aquí una distinción entre subrayado y texto. En este caso el subrayado lo vamos a hacer en amarillo. Podéis hacer un hipervínculo en el texto seleccionado, ¿sí? Clicando aquí o poniendo aquí una URL. También tenéis la opción de añadir comentarios, que esto lo veremos más adelante, insertar imágenes, que es lo que también
vamos a ver a continuación. Acabamos con el tema de la barra. Aquí tenéis para alinear el texto en la parte derecha, central, izquierda o justificada, el interlineado, sí que es el tema de formato que ahora veremos, y acceso directo también a numeración, hacer una lista numerada o hacer una lista con viñetas, y a introducir sangría, y finalmente en borrar el tipo de formato que tenéis. Bien, vamos un poco más en detalle en el tema del formato. Aquí en el menú tenéis el apartado formato y podéis elegir alguna de las opciones que teníais ya directas en el menú, como la negrita, cursiva, etc. Los estilos del párrafo que también los teníais y los acabamos de ver aquí en la barra de opciones. También tenéis otra vez aquí la opción de alinear y las sangrías, el interlineado, ¿sí? Que tenéis más opciones y también podéis hacer un espaciado personalizado. El tema de las columnas, que lo veremos más adelante, y hacer una lista numerada, ¿sí? Con distintas características, por ejemplo, números y letras o solo números, etc. Bien, aquí en formato veremos que también tenemos la opción más adelante de modificar el formato en nuestras tablas o nuestras imágenes. Bien, seguimos con el tema de insertar elementos. Hemos puesto un pequeño texto para que veáis que los elementos que insertamos, dónde se pegan en este texto que tenemos creado del documento. Bien, vamos a empezar a ver los distintos elementos. Si hacéis clic aquí en el botón insertar, veis todos los elementos que nos permite insertar esta aplicación: imágenes, tablas, dibujos, gráficos, líneas, notas, caracteres, ecuaciones, número de encabezados, saltos, enlaces, marcadores e índices, aparte de realizar comentarios, que lo veremos más adelante. Empezamos con la primera opción, que son las imágenes. La fuente de las imágenes puede ser distinta. Por ejemplo, podéis subir una imagen de vuestro ordenador, que tengáis guardado en vuestro ordenador, en vuestro disco duro. Otra de las opciones que tenéis es buscar una imagen directamente a través del navegador, a través del buscador de Google, a través del buscador web. Otra opción es, si tenéis una imagen en la aplicación Drive o en Fotos, pues también la podéis subir directamente. Y finalmente, insertando la URL de la imagen o haciendo directamente la foto a través de la cámara. Bien, vamos a hacer el ejemplo a través de una búsqueda en la web. Por ejemplo, vamos a buscar agua y ya veis que a través del buscador de Google nos encuentra esta imagen. Estas imágenes, vamos a coger una y hacer clic en insertar. Al hacer clic en insertar, recordad que haciendo clic encima de la imagen tenemos unos cuadraditos alrededor de la imagen y con ellos podemos jugar a hacerla más pequeña o más grande. Si hacéis clic y arrastráis, podéis situar la imagen en distintos puntos del texto. Esto es porque tenemos elegido esta opción, que es en línea. Hay dos opciones más, que es ajustar texto, es decir, ajustar la imagen alrededor del texto. Si hacemos clic aquí, veis que directamente el texto se nos sitúa alrededor de la imagen, no entre medio, como era la opción que hemos visto ahora. Y podemos decir que el texto se ajuste en distintos milímetros de margen. Por ejemplo, vamos a hacer mucho espacio de margen y ya veis que el texto se sitúa con mucho margen. Otra de las opciones que tenéis es que la imagen no quede ni entre medio del texto, ni tampoco el texto alrededor de la imagen, sino que el texto quede en la parte superior inferior de la imagen, como veis aquí. Y también podéis jugar con el tema de los márgenes. Bien, tenéis aquí un icono muy pequeñito. Si seleccionáis la imagen, que es como una bolita, con él podéis jugar con la rotación de esta imagen. Recordad que al tener seleccionada la imagen también tenéis unas opciones nuevas aquí en la barra de herramientas, como podría ser el color del borde, el grosor del borde, la línea del borde, si la queréis discontinua con puntitos, etc. Podéis recortar la imagen. ¿Veis? Y por ejemplo, solo quedarnos con esta parte. Volver al restablecer la imagen como la teníamos antes en el recorte. Y aquí en opciones de la imagen también tenéis distintos tipos de ajustes: transparencia, brillo, contraste, etc. Finalmente tenéis la opción de sustituir esta imagen, ¿no?, por otra, o simplemente eliminando e insertando
otra imagen de nuevo. Bien, vamos a ver ahora el tema de las tablas. Vamos a insertar una tabla. Para ello hacemos clic en insertar, tabla. Por aquí directamente podéis elegir cuántas columnas y cuántas filas va a tener vuestra tabla. Vamos a hacer 3 columnas por 3 filas. Ya veis que se crea esta tabla y dentro podríamos poner ya directamente el texto. Bien, este texto lo podéis editar igualmente con vuestra barra de herramientas y la tabla también puede ser editada. ¿Qué podemos hacer con nuestra tabla? Bien, pues si hacéis clic con el botón derecho, aquí en propiedades de la tabla, bueno, aparte de insertar, eliminar filas, ¿sí? Que lo podéis hacer cuando os resulte necesario, aquí en propiedades de la tabla, pues podéis también modificar el borde de la tabla, el color de fondo, la alineación del texto, pues el texto está en la parte superior, media o abajo, las dimensiones en centímetros del ancho de columna y el alto máximo de fila, así como el relleno. Y finalmente la alineación de la tabla. También podéis poner algún tipo de sangría si lo necesitáis. Bien, aparte de esto, tenéis aquí una flechita en la celda que tenéis seleccionada o si hacéis selección de más de una, pues se aplicarán todas. Y esta flecha lo que os indica es para hacer bordes o quitar los bordes de la celda. Por ejemplo, si no queremos bordes de la parte interior, pues los podemos quitar. Perdón, seleccionamos de nuevo, seleccionamos y hacemos clic para seleccionar los bordes y aquí en la barra de herramientas podemos pues cambiar el color, cambiar el grosor, ¿no? Si estamos a 0 pues lo vamos a eliminar, ya ves que no se ven, cambiar la tipología, vamos a poner por ejemplo que se vean con puntitos y de otro color. Bien, y ahora por ejemplo podríamos seleccionar los bordes exteriores y realizar lo mismo en otro color y por ejemplo más gruesos. Bien, esto en referencia a las tablas. También tenéis otros elementos, por ejemplo los dibujos o los gráficos. Si los gráficos podéis vincularlo con las hojas de cálculo de Google también. Y en referencia a los dibujos, se os abre un pequeño editor de dibujos y en él podéis hacer creación de distintos elementos o dibujos. Vamos a hacer este y guardar y cerrar y se os inserta directamente aquí como si fuera una imagen. Bien, podéis insertar también líneas o notas de pie. Las notas de pie, por ejemplo, si queremos añadir una nota de pie referente a esta palabra, insertaremos nota de pie y ya veis que se crea el pequeño número de nota de pie y abajo la nota de pie con el texto que nosotros queremos insertar. Bien, si salimos de las notas de pie, para insertar otro tipo de elementos tenéis caracteres especiales y ecuaciones. Si aquí no hay ecuaciones, si os fijáis, al aparecer ecuación nos sale como un pequeño recuadro para insertar esta nueva ecuación y aquí tenéis los distintos elementos para crear estas ecuaciones. Bien, otras cosas que podemos insertar son los números de encabezado y de página. Podemos añadir un encabezado a un pie de página y los números de páginas en él. ¿No? Por ejemplo, vamos a hacer un encabezado y ya veis que en todas las hojas se nos guarda este encabezado y podemos añadir también los números de página, ¿no? En el encabezado que hemos realizado en la parte superior. Lo mismo sería con los pies de página. Bien, también tenéis la opción de hacer saltos de página. Por ejemplo, si queremos que después de la tabla ya el siguiente texto nos aparezca en la nueva página, la segunda página, pues simplemente añadimos aquí un salto de página. Igual que teníais en la opción, aquí en la barra de herramientas, ¿no? La opción de insertar enlace, también lo tenéis aquí, que es para insertar una URL en una palabra. Así ya directamente nos sale el enlace. Y finalmente la opción de índices. Podéis hacer tablas de contenido con el texto que tengáis y hay dos tipos de tabla.
El índice, que directamente haciendo clic es como hay hipervínculos y nos lleva en la página concreta donde estamos clicando el índice, o índices sin enlaces y por lo tanto fijos.